Compartir. Listo. Ahora sí, ¿alguien que me conteste? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces aquí tenemos un diagrama de casos de uso. Listo. Un diagrama de casos de uso. Y tiene dos casos de uso. Crear cuenta para un nuevo bloguero y crear cuenta para un nuevo wikero. Tenemos el administrador del sistema y tenemos aquí quien valide la base de datos credenciales, base de datos credenciales. Los passwords, que nos valide los passwords. Entonces, estamos viendo las relaciones extended. Extended, extended e include. ¿Listo? E include. Vamos a ver esas dos relaciones, extended e include. Ay, Dios mío. Extended e include. Listo. Te vuelvo a empezar. He empezado varias veces. Listo. Te vamos a abrir estas dos cuentas y, nos tienen que nos validar digamos, nuestros passwords. ¿A qué me refiero? Ustedes cuando entran al sistema de la universidad, entran siempre y cuando estén en una base de datos, sus passwords estén en una base de datos o su cédula está en una base de datos. Esta es la misma situación. Vamos a crear una cuenta para una personita que va a manejar el blogger, vamos a crear una cuenta para una personita que va a manejar el wiki. Pero ellos tienen que estar en la base de datos, es decir, su cédula o su password o su contraseña, lo que sea. ¿Qué es una relación include? ¿Qué es una relación include? Include más o menos es incluir, que incluye, que es necesario que vaya esa partecita. Voy a hablarles de algo ilustrativo, pero no muy didáctico. No es muy didáctico. Vamos a suponer que por la ciudad de Popayán tienen que pasar, personas de otras ciudades, ¿correcto? Entonces, necesariamente, vuelvo a repetir, deben pasar por Popayán. Es un caso de uso que muchas ciudades. Entonces, cuando yo tengo muchos casos de uso y y uno de esos casos lo va a utilizar mucha, o sea, es como la intersección de todos ellos, entonces ese es un caso que tiene una relación incluso con todos los demás. Es decir, todos los demás casos la incluyen a ella. Eso es el famoso include. El include también tiene otro significado. Es cuando un caso de uso no ha terminado. Es decir, un caso de uso que comienza, sigue con otro caso y así sucesivamente. Pero voy a explicar cuando un caso de uso include lo utilizan varios casos, ¿correcto? Entonces, vuelvo a repetir, cuando un caso de uso lo utilizan otros casos de uso, ese es un tipo de caso include. ¿Qué significa? Significa que debe ser una línea punteada, y se escribe en medio de esa línea punteada la palabra include. Va entre menor y se encierra entre menor y se encierra entre los símbolos mayor. ¿Listo? Ese es el famoso include. Entonces, vamos a abrir estas cuentas, pero para abrir estas cuentas nosotros vamos a utilizar un caso en común, vamos a utilizar un caso común, que es validar la credencial, o sea, validar, digamos, tu cédula, validar tu código cuando ustedes están entrando a la plataforma de la FUC.
Listo. Como yo, para crear mi cuenta del nuevo bloguero, yo tengo que validar su cédula o su código, y para yo crear la cuenta del nuevo bloguero, yo tengo que validar su código o su cédula, entonces yo estoy utilizando un mismo caso de uso. Por lo tanto, la relación entre crear entre este caso de uso y validar la credencial es un include, es una línea punteada y se escribe en el medio la palabra include. Ahora, como yo tengo que crear una cuenta para el nuevo bloguero, pero voy a utilizar el mismo caso que está utilizando el wiquero, por lo tanto, mi relación con validar credencial es una línea punteada y la punta de lanza y la palabra en el medio de include. Eso es eso es una relación include, una relación include. Cuando tenemos un caso es común a varios casos. Ahora, cuando nosotros tenemos una relación extended, una relación extended prácticamente es la que nosotros vimos en la relación de clase, que es la dependencia. Cuando uno utiliza una clase A utiliza la clase B, ¿correcto? Pero hay otra connotación también de este extended. Normalmente ese extended lo utilizamos cuando las cosas no salen bien. Es decir, cuando las cosas no salen bien, así de sencillo. Eh, cuando las cosas no salen bien es porque el sistema prácticamente no lo puede hacer. Cuando las cosas no salen bien es porque el sistema no lo puede hacer. ¿Qué es lo que estamos tratando de crear? Dos cuentas para dos personas diferentes, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Pues que se creen en las dos cuentas. Eso es lo que esperamos. ¿Qué es lo que no esperamos? Que no se puedan crear esas dos cuentas. ¿Listo? Normalmente un extended es cuando se da algo que no queremos. ¿Qué es lo que queremos en este momento? Crear dos cuentas. Eso es lo que queremos. Lo que no queremos es que no podamos crear las dos cuentas. Si no podemos crear las dos cuentas o una de ellas, nosotros tenemos que reportar esa situación, de reportar. Es decir, tenemos que crear una nueva clase, tenemos que crear un nuevo caso de uso, que es registrar la falla de alguna de las dos o la falla de alguna de las, o ambas, o la falla de alguna o ambas. Entonces, ese caso de uso, registrar la falla, esa se une con esos dos casos de uso y también son líneas punteadas, punta de lanza, pero la única diferencia es que en medio de esa línea punteada nosotros escribimos la palabra extended. Esa es la situación. Ese extended es muy parecido a ese diagrama que nosotros teníamos en el caso de uso, que es las excepciones, que es lo que no puede hacer el sistema. Eso es lo que le quería explicar de extended e include. ¿Alguna pregunta? Por favor. ¿Todo bien, Sandra? ¿Sebastián? ¿Sebastián? Ahí vamos entendiendo. ¿Sebastián? Sí, profe, bien. Bueno, listo. Listo, perfecto. Listo. Bueno, ahora sí vamos a hacer un ejercicio de un diagrama de casos de uso. Listo, vamos a hacer un diagrama de casos de uso. ¿Cuál es la idea hoy? La idea hoy era, era explicarles el extended. Hacemos un diagrama de casos de uso, después entramos al diagrama de secuencias y de objetos, pero antes de entrar a ver el diagrama de secuencias y de objetos, vamos a ver un videíto, listo, cortico de lo que es un diagrama de secuencia, y yo después entro a explicar. Bueno, entre hoy y mañana, compañeros, tenemos que sacar mínimo una nota, listo, porque estamos mal de noticas. Entonces,
Hoy tenemos que sacar una nota, entonces vamos a tratar de ejercicios y de sacar notas. Listo. Miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. Listo. Vamos a hacer este ejercicio, por favor. Si le pueden tomar un pantallazo ahí, perfecto, para que cada uno quede con su texto, por favor. Y vamos a hacer este diagrama de casos de uso, porque va a ser nuestro caballito de batalla entre hoy y mañana. Yo creo que entre ese ejercicio lo vamos a trabajar hoy y mañana, ¿correcto? Hoy vamos a poner una nota, ¿listo? Independiente de que yo le solicite que haga un ejercicio, hoy voy a colocar una nota. Vamos a colocar una nota. No quiero llamar y por favor que no se encuentre la gente, ¿correcto? A cualquier momento voy a sacar una nota, ¿listo? O voy a hacer preguntitas, o voy no sé qué, o decir sé cuándo. Entonces, porque es que no tenemos sino dos notas, una nota de asistencia y una nota, no sé de qué sacamos una nota. En todo caso, hay dos estudiantes, Marcelo estaba debiendo esa nota, la única que hay, y hay otro estudiante también que debe una nota. Listo, eso al final de la Yo, clase yo profe. me quedo con ellos para eso, exacto. Entonces, con esas dos personitas nos quedamos al final y arreglamos esa nota. Pero hoy estén muy pendientes porque vamos a sacar una nota. No sé cómo la vamos a sacar, pero la vamos a sacar. ¿Listo? Entonces, el problema dice lo siguiente. Una empresa dedicada a la venta de artículos electrodomésticos cuenta con diferentes puntos de venta. Cada punto de venta cuenta con cajeros, vendedores y sus propios almacenes. Un día X, esta empresa comienza cuando un cliente solicita al vendedor un producto. Un día X, esta empresa comienza cuando un cliente solicita al vendedor un producto que se encuentra en vitrina. El vendedor verifica el stock, le muestra y le informa de las características del producto. Si el cliente está de acuerdo con el producto ofrecido, el vendedor le genera el ticket de pedido indicándole el código y el precio del producto. Puede ocurrir que el producto que se encuentra en la vitrina no exista en la tienda, por lo que el vendedor se comunicará con el proveedor para consultar si el producto existe. En caso que tampoco existe, el vendedor, para no perder su cliente, le informará que existen productos sustitutos con las mismas características del producto que desea y al mismo precio. El cliente puede ser que acepte o no el producto. Tercer párrafo. Cuarto, el cliente se dirige a la caja y el cajero le solicita el ticket de pedido para que le genere el comprobante de pago. El cajero le entrega el comprobante del pago al cliente y éste se dirige con el comprobante de pago al vendedor para que le entregue el producto. Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, profe, dígame. Me hace un favor, lee nuevamente el problema. ¿Desde el primer párrafo? Sí, todo, no todo. Todo el problema, léalo otra vez. Listo, profe. Diagrama caso de usos. Una empresa dedicada a la venta de artículos electrodomésticos cuenta con diferentes puntos de venta. Cada punto de venta cuenta con cajeros, vendedores y sus propios almacenes. Un día por empresa comienza cuando un cliente solicita al vendedor un producto que se encuentra en vitrina. El vendedor verifica el stock, le muestra y le informa de las características del producto. Si el cliente está de acuerdo con el producto ofrecido, el vendedor le genera el ticket de pedido indicándole el código y el precio del producto. Puede ocurrir que el producto se encuentra en la vitrina. Puede ocurrir que el producto que se encuentra en la vitrina no exista en la tienda, por lo que el vendedor se comunicará con el proveedor para consultar si el producto existe. En caso que tampoco exista, el vendedor, para no perder a su cliente, le informará que existen productos sustitutos con las mismas características del producto que desea y al mismo precio. El cliente puede ser que acepte o no el producto. El cliente se dirige a la caja y el cajero le solicita el ticket de pedido para que le genere el comprobante de pago. El cajero le entrega el comprobante de pago al cliente y éste se dirige con el comprobante de pago al vendedor para que le entregue el producto. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? El diagrama, el caso de uso es realizar venta. ¿Sí?
O sea, que tenemos que realizar una venta. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces miremos acá, hagamos una cosita acá. Control C. Archivo nuevo. No guardar. Y vamos a pegar. Mm, no, hagamos otra cosa. Listo. Ya mejor. Correcto. Entonces, vamos es a realizar una venta. Vamos a realizar una venta. Eso es lo que hay que hacer, realizar una venta. Nosotros casi que no sabemos, no sabemos casi de contabilidad, pero yo en una clase, yo les he dicho que uno como ingeniero de sistema casi que es coadministrador. ¿Listo? Cuando uno realiza una venta, ¿qué puede ocurrir? O qué objetos o qué objetos vamos a afectar? ¿Qué objetos vamos a afectar? Miremos lo siguiente. Si ustedes tienen su almacén y le llega un pedido del proveedor, ¿qué va a afectar ese pedido que entra al almacén? Pues normalmente va a afectar a inventario, ¿cierto? Normalmente, porque el inventario se va a aumentar. Eso está afectando. Qué más qué más puede afectar? Mm, puede afectar, puede afectar la caja, porque si llega un pedido, nosotros tenemos que pagarlo, ¿correcto? Si afecta la caja o afecta el banco, lo que sea, entonces ustedes tienen que colocarse como en esa situación como de contadores en cierta forma. Entonces no los estoy invitando a que hagan un curso de contabilidad en este momento que están haciendo ingeniería de sistema, sino que de una u otra forma consulten un poquito de contabilidad, porque la contabilidad le da a uno mucha visión de estos problemas, ¿correcto? No es un curso completo de contabilidad, pero sí, por ejemplo, a consultar, digamos, la tabla de contabilidad, cuáles son los activos fijos, con no sé qué, movimientos, eso les ayuda muchísimo. Bueno, cuando aquí nosotros vamos a realizar una venta. Si nosotros realizamos una venta también, ya no está entrando el producto, sino que el producto está saliendo. ¿Listo? Si nosotros estamos haciendo una venta, nosotros tenemos que generar una factura, ¿cierto? Tenemos que generar una factura. Es decir, el problema, el problema tenemos que mirarlo y observarlo bien y leerlo bien. Por eso le pedí el favor a Sebastián que lo leyera nuevamente, porque en una de las clases yo les decía que una cosa muy importante es comprender el problema, es comprender lo que nosotros vamos a hacer. Cuando nosotros tenemos que elaborar un diagrama de casos de uso, el caso de uso se llama realizar venta. ¿Dónde está este inicio? Por acá. El caso de uso es realizar venta. Realizar venta. ¿Cómo se nombra un caso de uso? Un caso de uso se nombra con ar, er, ir y cualquier complemento. Y ese complemento puede ser una o dos palabras o tres palabras, como sea. Pues yo creo que
máximo por ahí 2, ¿no? 3 o 4, eso ya me queda como un discurso. Bueno, cuando ustedes hagan un caso de uso, el diagrama de caso de uso, hay muchas cosas que hacer. Es decir, entenderlo que es muy importante, ponerse un poco en el aspecto de contabilidad, que tenemos que leer un poquito de contabilidad, algo, no sé, algo básico. Y otra cosa que tenemos es encontrar los actores del problema. ¿Cuáles serían los actores de este problema? ¿Cuáles serían los actores de este problema? ¿Cuáles serían los actores de este problema? Entonces, en este problema tenemos varios actores. Tenemos el cajero, tenemos el cajero, tenemos, Dios mío, tenemos el cajero, tenemos el vendedor y tenemos el cliente. ¿Listo? O sea que nosotros tenemos estos tres personajes. Tenemos el cajero, tenemos el cajero, tenemos el vendedor y tenemos el cliente. Tenemos esos tres actores. ¿Listo? Entonces, hay que definir cuáles son los actores trabajadores del negocio y cuáles son los actores del negocio, ¿sí? Unos son los actores trabajadores del negocio y otros son los actores del negocio. Los actores trabajadores del negocio serían el cajero y sería el vendedor, ¿cierto? Y sería el cliente. El cliente es un actor del negocio, pero no es un actor trabajador. ¿Por qué yo les digo esto? Sencillo. Porque es que ustedes cuando hagan la descripción del caso de uso, cuando ustedes hagan la descripción del caso de uso, cuando ustedes hagan la descripción del caso de uso, ustedes el primer paso que tienen que hacer, uno de esos pasos es identificar los actores. Entonces tenemos trabajadores del negocio. El caso de uso es realizar venta. Nombre, realizar breve descripción del comportamiento del caso de uso. Este caso de uso describe la venta de un artículo eléctrico en la empresa, sea lo que sea. Actores. Entonces, actores del negocio, cajero y vendedor. Actores trabajadores. El cliente es un actor del negocio. El cajero y el vendedor es un actor trabajador del negocio. ¿Sí? Son actores que actúan con el software, Entonces, yo les mostraba en una diapositiva, les decía en una clase anterior, que ustedes tienen que levantar un documento donde describan cada caso de uso, cada caso de uso. Pero ojo que cuando tú haces ese documento de todos los diagramas, porque es un documento de todos los diagramas. Nosotros en este momento estamos viendo diagrama por diagrama. ¿Listo? Entonces, el documento tiene que narrar cada caso de uso. El siguiente diagrama que vos tenés que hacer después de elaborar un diagrama de caso de uso es el diagrama de clase de ese caso de uso. ¿Listo? Y después de que tú tengas los dos diagramas, el de caso de uso, el diagrama de clase de uso, tú tienes que hacer el diagrama de secuencia y el diagrama de objetos. Y después de que tú tengas el diagrama de secuencia y de objetos, vos tenés que hacer el diagrama de actividades y así sucesivamente. O sea, el documento es un documento bien amplio. Pero cuando tú comienzas a hacer estos diagramas es porque tú tienes ya el documento de especificación de requisitos. Es porque tú ya te has reunido con el cliente y él te ha dicho qué es lo que tenés que hacer.
¿correcto? Entonces, muchas acciones de los que se presentan en el diagrama, tú tienes que basarte en el documento de especificación de requisitos, ¿correcto? Mm, ahorita dibujamos algo o escribo algo que deben de tener en cuenta y sobre lo que vamos a trabajar, digamos hoy o mañana, ojalá entre hoy y mañana podamos, sino que yo trato de explicarles al máximo para no ir tan rápido, ¿sí? Pues no ir tan lento, no ir tan rápido, sino tratar de explicarles al máximo. Bueno, entonces ya tenemos los actores trabajadores del negocio y los actores del negocio. Los actores trabajadores del negocio son cajeros y vendedores y los actores del negocio es el cliente. Que el caso de uso, el caso de uso, el caso de uso, el caso de uso es realizar la venta. Ese es el caso de uso. Ahora, en un diagrama de casos de uso, ¿cuántos casos de uso podemos tener? Muchos casos de uso podemos tener. Pues cuando yo digo muchos casos de uso, uy, eso es tenaz. Cuando yo hablo de muchos casos, eso es tenaz. ¿Por qué? Porque cada caso de uso necesita un diagrama de clase, necesita un diagrama de secuencia de objetos, necesita un diagrama de actividades y ahí sucesivamente. O sea, el trabajo no es difícil, sino que es mecánico, pero es bien larguito, ¿correcto? Entonces, mi idea es trabajar este caso de uso, realizar venta, y le vamos a hacer el diagrama de casos de uso, le hacemos el diagrama de clases, le hacemos el diagrama de secuencia y le hacemos el diagrama de objetos. Y los otros diagramas que vayamos trabajando, también seguimos trabajando sobre ese caso de uso para que al final, cuando yo les diga, este es el último diagrama, entonces ustedes tengan un ejercicio completico de un caso de uso. Y para que ustedes observen que eso es lo que hay que hacer en todos los casos de uso. Regálame unos segunditos mientras yo miro el WhatsApp. No sé si algún estudiante está escribiendo. Ah, listo. Magnolia. Ah, Magnolia puso eso en... Bueno, listo. Bueno, sigamos. Sigamos. Ahora dibujemos el diagrama de casos de uso. Dibujemos el diagrama de casos de uso, por favor. Yo quiero que todos participen y que todos le pongan atención a esta situación. Entonces, vamos a ver cómo sería... Ay, Dios mío, salió lo que no debía salir. Kenner, hermano, profe, ¿qué querrá Kenner? Miremos a Kenner qué quiere. ¿Podría aceptarme, por favor, en la clase? Claro, Kenner, no hay ningún problema. Entra, por favor. Listo, Kenner. Buenos días, Kenner. Buenos días, Kenner. Buenos días, profe. Bueno, listo, perfecto. Entonces, no guardar. Vamos a hacer el diagrama de casos de uso para realizar la venta. Entonces, vamos a hacer realizar la venta. Caso de uso, caso de uso, caso de uso, realizar venta. ¿Cuáles son los actores que nosotros tenemos? Entonces dibujemos aquí unos muñequitos. Aquí este muñequito. Y hagámosle las manitos y esta cosita acá. Y ya pare de contar. Tenemos este sería, digamos que este sea copiar y pegar.
y pegar. Ay, Dios mío, control. Pegar. ¿Listo? Tenemos otro señor acá. Y tenemos otro actor que es el cliente. Y dejémoslo por acá. ¿Listo? Ahí tenemos los tres actores. Entonces, ¿cuál es el caso de uso? El caso de uso es, digamos que esto es así. Y digámosle que copiar y digámosle que pegar. Y digamos que esto es así. Y digámosle que pegue otra vez. Y digamos que esto es así. Dejemos así por el momento. Peguemos otra por si de pronto lo necesitamos. Y otro por acá. Listo. Entonces, ¿cuál es el caso de uso principal? Es realizar venta. El caso de uso es realizar venta. Listo. Listo. ¿Quién es, quién, quién inicializa el caso de uso? El vendedor, ¿cierto? ¿Quién otro participa en el caso de uso? En la realización de la venta, pues el cajero, porque él tiene que recibir la plata. Entonces tenemos el vendedor y tenemos aquí abajo el cajero. El cajero y tenemos en esta partecita el cliente. Y tenemos el cliente. ¿Listo? Um, Nosotros vamos a hablar es de objetos. ¿Listo? Nosotros vamos a hablar es de objetos. El caso de uso es un objeto y lo que sea. Cuando tú realizas una venta, nosotros hablamos de que los casos de uso tienen un flujo principal, tienen un flujo alternativo y un flujo excepcional. El flujo principal es ese camino feliz, no hay ningún problema. Es decir, no hay ningún problema. El producto le gusta al cliente, el vendedor cuando consulte el producto, está el producto y el vendedor lo compra. ¿Correcto? Vamos a hablar del flujo principal y un flujo donde no tenemos problema. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que hay una relación entre realizar la venta y facturar, ¿cierto? Si nosotros realizamos la venta, entonces nosotros facturamos. Elaborar, factura. Elaborar, factura. ¿Listo? Ahora, si nosotros realizamos una venta, ¿qué puede suceder? Nosotros tenemos que relacionarnos con el inventario. O sea, tenemos que actualizar el inventario. Tenemos que actualizar el inventario. Tenemos que actualizar el inventario. ¿Listo? Ese es más o menos el diagrama del caso de uso. Pero este cliente está relacionado aquí con la factura. ¿Listo? Porque a él es el que elaboramos la factura y él tiene que pagar esa factura en el cajero. Y se le entrega, se devuelve donde el vendedor y el vendedor ya con la factura paga le entrega su producto. Entonces, el problema dice que el caso de uso es realizar la venta. Si nosotros realizamos la venta es porque el cliente le gustó el producto. A este señor
a este señor, si realizamos la venta es porque a este señor le gustó el producto y el producto existía en el almacén. No hubo necesidad de llamar al proveedor ni nada que ver. ¿Listo? Ese es más o menos realizar la venta. Ese es el caso de uso para realizar la venta. ¿Correcto? ¿Cuántos casos de uso tenemos en este diagrama de casos de uso? Tenemos un caso de uso que es realizar la venta, otro caso de uso que es actualizar el inventario y otro caso de uso que es elaborar la factura. ¿Correcto? Cuando ustedes tienen ya el caso de uso, cuando ustedes tienen el diagrama de caso de usos, voy a escribir acá en rojo, pero me toca que hacer lo mismo con esto. Cuando ustedes tienen su diagrama de caso de uso, que son varios casos de uso, deben elaborar para cada caso de uso. ¿Qué deben de elaborar para cada caso de uso? Para cada caso de uso, ¿qué deben de elaborar? Deben de elaborar un diagrama de clases. Tienen que elaborar un diagrama de secuencia. Deben de elaborar un diagrama de objetos. Deben de elaborar el resto de diagramas que vamos a ver. ¿Correcto? ¿Qué es lo que quiero que hagan ustedes entre hoy y mañana? Vamos a suponer que este diagrama de caso de uso está excelente, ¿correcto? Hay muchos problemas, pero yo les recuerdo, tienen que ubicarse en un poquito también en la parte contable. Esto no es así también. Y hay una materia es que esa materia está en quinto semestre. Que se llama Principios de Economía. ¿Ustedes están viendo o ya vieron? Sebastián, ¿ustedes ya vieron Principios de Economía? ¿Aló? Por favor. Sí, ¿Sebastián? señor. No han Sí, visto. no, No no, han vi- No, no. profe. no. Listo. ¿Cuál es el objetivo de esa materia? De esa materia en sistemas no es tanto hablar de inflación, recesión, hiperinflación, todas esas cosas. No, en esa materia el objetivo es hablar en sí un poco de la empresa, de una empresa, cómo se constituye una empresa y unos principios contables, ¿correcto? Entonces yo creo que esa materia les va a ayudar mucho. Es que le cuento, muchachos, que esta materia es lo más de extraño, porque uno no sabe a dónde colocarla cuando uno está elaborando ese plan de estudio. Porque es que cuando ustedes entren a ver arquitectura, tienen que haber visto un poquito de ingeniería del software, ¿correcto? Y cuando ustedes vean bases de datos, tienen que haber visto un poquito de ingeniería del software. Pero yo siempre me he dado cuenta que cuando dicto esta materia, y esto ha sido una discusión académica, que cuando yo dicto esta materia, yo necesito que ustedes hayan visto una programación bien, que hayan visto bases de datos bien y que hayan visto arquitectura, ¿correcto? Pero no es así el cuento. El cuento es que esta materia es en cierta forma, como una entrada a lo que es arquitectura, es una entrada a lo que es base de datos y administración de bases de datos. Entonces, yo por eso es que no hablo mucho por eso es que no los metí en el cuento de programación, ni los metí mucho en el aspecto de cardinalidad. Entonces,
pero esto les va a servir mucho cuando entren a arquitectura y cuando entren a lo que es bases de datos. ¿Correcto? Entonces, no se preocupen, no se preocupen mucho. En conclusión, está bien ubicada, sino que hay veces que uno se queda corto y en cierta forma como que no los puede apretar mucho porque desconocen algunas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, un poquito de la parte contable. Uy, Dios mío, eso es importante. Bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la tarea que van a hacer ustedes ahorita? Entonces, qué es lo que hicimos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Leímos un problema, cogimos cuáles fueron los actores del negocio, cuáles son los actores trabajadores del negocio, determinamos dentro de ese caso de uso qué otros casos de uso se podían dar, ¿correcto? Entonces, lo que yo quiero que hagan es muchas cosas. Número uno, van a describir el caso de uso realizar, venta, ¿listo? Mira que, miremos una cosa acá, miremos aquí el, la presentación. Entonces, cuando tú describes un caso de uso, ustedes tienen esta presentación, yo sé que ustedes tienen esa presentación, y más atrás, Profe, de pronto es que yo estaba escalando las presentaciones que usted envió a lo último, qué pena, y no me descargan, o el qué, no me descargan las presentaciones. las presentaciones, no solamente una, Sí, sino todas. sí, yo estuve bien, estaba estudiando anoche y hay varias que no me descargaron, como tres no me descargaron. Y la clase, profe, la clase, qué pena, interrumpí la clase, el link que usted envió de la clase del 14 es una clase que usted dio en la creo que es nocturna, no sé por qué no es de nosotros. Mm, Dime las fechas, por favor, dame las fechas donde no te están funcionando las presentaciones, Sí, profe, ¿listo? ya le digo. Y yo trato de ver qué hago, ¿listo? Listo, profe. Correcto. Sí, la clase del 14, la del 14, sí. No es 14 de el link. abril no abre o no No, es el link abre, pero es otra clase. O sea, es una clase que usted ha dado nocturna. en la noche, pero de ingeniería del software o sobre qué. No, es de ingeniería del software, pero con otro curso, no estamos nosotros ahí. No es la clase que se vio ese día. ¿Y de qué trata la clase que de pronto te mandé? ¿De otro tema? Mm, no, yo solo miré que al principio no éramos nosotros, entonces la cerré, no sé realmente qué clase. De pronto, es que de pronto nos sirva, yo la miro, yo la miro a ver Listo, qué profe, ya. pasa. ¿Listo? Bueno, en, Y ya en- le escribí de cuál fue la esta presentación. presentación ustedes la tienen. ¿Listo? Esta presentación que yo estoy haciendo acá, ustedes la tienen. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, Profe, ¿qué la puede reenviar? Que yo no la tengo. reenviar, listo, perfecto. Entonces, reenviémosla antes de que se me olvide. ¿Listo? Miremos a ver. Mm, listo, ahí se fue.
¿Listo? Gracias, profe. Aquí en el Zambrano, acuérdate de escribir bien, aceptarme. ¿Listo, joven? Listo. Listo. Entonces, en esa presentación que les mando, que ya es la segunda vez, entonces ustedes tienen que describir el caso de uso. ¿Listo? Describirlo. Describirlo. Entonces, dice, primero, tienen que hacer una descripción del caso de uso, tienen que escribir cuáles son los actores, cuáles son las precondiciones, cuáles son las poscondiciones. Pero aquí en esta diapositiva está el nombre, breve descripción, actores que interactúan con el software, precondiciones, poscondiciones, secuencias, escenarios alternativos y de sección y reglas del negocio. Digamos, las reglas del negocio no lo van a hacer. ¿Listo? Y los escenarios alternativos de sección tampoco lo van a hacer. ¿Listo? Más bien van a ser nombre, breve, actores, precondiciones, poscondiciones y secuencias. Hasta ahí nomás. ¿Listo? No van a ser ni escenarios alternativos ni reglas del negocio. Porque es que yo el diagrama de uso, el diagrama de caso de uso, lo hice de tal manera que eso fuera por el lado feliz, que no hubiera ningún problema. ¿Listo? O sea, se realiza la venta, se elabora la factura y se actualiza el inventario y el joven se va de una vez para la casa. Entonces, vamos a hacer la descripción, del caso de uso, realizar venta. La descripción, ¿listo? Ahí está la estructura de cómo se debe hacer y hay un ejemplo, ¿listo? Primero. Segundo, vamos a hacer el diagrama de clases, para el caso de uso realizar venta y vamos a hacer el diagrama de clases de uso para el caso de uso actualizar inventario. ¿Listo? Perfecto. Si ustedes ven la presentación, ahí hay un ejemplo de cómo se realiza la descripción de un caso de uso. ¿Listo? Los diagramas de clase ya los vimos. ¿Sí? Los diagramas, entonces tienen que realizar los diagramas de clase para realizar venta y diagramas de clases para actualizar venta. ¿Listo? Entonces, muchachos, arranquemos. Yo les voy a dar, son las 9:05. A las 9:30, yo miro cómo van las cosas. ¿Correcto? Pero quiero que cada uno me presente lo que está haciendo. ¿Correcto? Después de ver esas presentaciones de cada uno, entonces entre todos las mejoramos, ¿vale, muchachos? Entre todos las mejoramos, no se preocupen. Entre todos los vamos a mejorar el diagrama de clase de uso para realizar venta y el diagrama de uso para actualizar inventario. ¿Por qué les digo que esto es importante? Bueno, por todo. Pero es que cuando nosotros vamos a realizar el diagrama de secuencia, tenemos que tener hecho nuestro diagrama de clases, ¿listo? Entonces, si tenemos estas cositas, ya tenemos el diagrama de caso de uso, por favor, este diagrama de uso vayan como guardándolo en un cuadernito, lo que sea, y vamos a seguir este caso de uso, ¿listo? Después, cuando mejoremos los diagramas de clase, lo vamos montando ahí, así. Vamos haciendo como un ejemplo de todos esos diagramas con un solo caso de uso. ¿Listo? Y si nosotros tenemos un poquito más o menos idea de cómo hicimos los diagramas de clase para cada caso de uso de ellos, entonces elaboramos nuestro diagrama de secuencias y nuestro diagrama de efectos y también hacemos ejercicio. Entonces, a las 9:30 yo miro qué es lo que están haciendo cada uno, por favor, trabajen cada uno, no pasa nada.
¿sí? Ustedes pónganse a pensar qué, qué diagramas pueden participar en realizar una venta. Ustedes pueden pensar qué diagramas de clase pueden participar en actualizar un inventario, ¿correcto? Y de ahí hacemos los diagramas de secuencia y de ahí hacemos los diagramas de secuencia y objetos. ¿Listo? Entonces, por favor, comiencen como a realizar los diagramas de clase de realizar venta y actualizar inventario. Pero también tienen que hacerme una descripción de un caso de uso o de actualizar inventario o de realizar la venta. ¿Listo? Hagámosle. Arranquen. Tranquilo que ahorita hay como confusión en ustedes que no saben por dónde arrancar, pero arranquen. Arranquen a ver, yo quiero verlos echando materia gris un poquitico. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, Sí. profe, ¿podría darme ese tiempo para exponer mientras mis compañeros realizan eso para ya salir de esta anterior exposición? No, compañerito. Cuando terminemos la clase, por favor. Ah, Ahorita yo voy a estar muy pendiente de ellos vale, listo. y usted también tiene que estar pendiente de esta situación, ¿correcto? Bueno, hágale. Usted también tiene que estar trabajando ya en esto.